Bueno, vamos a buscar las claves de esta nueva factura de la luz, el nuevo cálculo que se va a llevar a cabo para cobrarnos el recibo. Hemos recurrido a un ingeniero, colaborador de este programa, Abel Cedrés. ¿Qué tal, señor Cedrés? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias. Vayamos con la primera pregunta. ¿Es verdad? ¿Nos va a salir más barato el recibo de la luz o todavía no se sabe? Bueno, el objetivo de la norma que ha salido es esa, ¿no? El ministro en la rueda de prensa, una de las ventajas que dijo respecto a esta nueva norma era que iba a abaratar el coste de la energía. Las normas ni son buenas ni malas, sino el resultado de ellas es la que dictamina si efectivamente ha sido así. Habrá que esperar si va a ser más barato, ¿no? Habrá que esperar a verlo. Por lo pronto se elimina la subasta. ¿De qué forma se va a calcular entonces el precio de la luz a partir de ahora? Sí, vamos a ver. Primero habría que decir que hay una serie de consumidores que tienen comercializadora libre, es decir, que están fuera de este paquete que le afecta a la medida, ¿no? Estaban ya con un contrato de libre comercialización con una empresa. Lo que ocurre es que los que estábamos en este paquete de tarifa último recurso, luego se llamó precio de pequeño consumidor, pues éramos el 94% de casi todos los usuarios, ¿no? Pequeños domésticos. El gobierno tenía ese paquete de todos nuestros contratos y lo sacaba a una subasta que era trimestral. Convocada por el propio gobierno. La convocada el propio gobierno, citaba a 5 comercializadoras que se llaman de referencia, que son 5 comercializadoras con una cierta entidad y solvencia, donde había un grupo, ¿no? Selecto, digamos, y esas comercializadoras pues pujaban por ese paquete de tarifas, ¿no? Pujaban por lo que iba a costar la luz durante los 3 próximos meses. Los 3 siguientes meses, exactamente. Ahora lo que ha ocurrido es que se ha eliminado esa subasta y estamos todos pues en manos del mercado eléctrico, para bien o para mal. O sea, el precio diario. Ahora lo que se va a calcular es lo que nos va a costar la energía cada día. Cada día y cada hora. Porque el mercado, al estar en el mercado eléctrico funciona de manera, es muy complicado el funcionamiento, pero así simplificando, un día antes de que cada generador produzca su energía, se hace una subasta, digamos, eléctrica, donde se ofrecen precios de generación y se ofrecen precios de compra y se van casando unos y otros, los precios de compra con los precios de generación, y eso se sabe el día antes. Habrá gente que nos esté escuchando con atención porque claro, esto le va mucho porque la factura de la luz se ha incrementado muchísimo y ahora sí que se ha convertido en un motivo de preocupación para las familias. Una persona que ponga la lavadora a una hora determinada del día, pongamos a las 11 de la mañana, debe tener en cuenta que no va a pagar lo mismo por ese tramo de uso de luz un día que otro. Puede pasar. Va a ser probable, porque efectivamente el mercado eléctrico tiene una curva muy aprendida ya, donde hay un pico en torno a 10, 11 de la mañana, un pico de demanda, y el otro pico fuerte en torno a 8 o 9 de la noche, ¿no? Hasta las 10 aproximadamente es el pico realmente importante. Como esa demanda se produce en esas horas, y esto funciona como un mercado libre, pues la demanda la oferta trata de igualar a la demanda, y en esas horas pues habrán horas más baratas y horas más caras. Claro, el problema, señor Cedrés, lo que yo entiendo es que la gente no sabrá exactamente cómo está la cosa, porque en principio tendrían que tener, bueno, no se va a saber hasta casi que se produzca, ¿no? Entonces, o tienen esos contadores inteligentes que tampoco les sirven para nada. Bueno, esto es una cosa que sí es importante, ¿no? La formación, ¿no? del consumidor, la divulgación que se puede hacer de este tipo de cosas. Esto ha salido el sábado, es cierto que desde diciembre fue la última subasta y quedó suspendido el sistema, pero no se sabía cómo iba a funcionar. Entonces esto ha salido el Consejo de Ministros el viernes, el sábado publicado en el BOE y entra en vigor hoy martes. Yo veo que es un cambio tan drástico con respecto a la anterior factura, y hay tan poca información al respecto, que hay gente que literalmente no tiene ni idea de qué es lo que se nos presenta con respecto a lo que teníamos, y la campaña de información ha sido nula, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido muy inmediato todos estos cambios, y quizás como consumidor lo que se demanda es que haya información, que haya divulgación comparado con otras cosas equivalentes, como por ejemplo el carnet por puntos. Cuando se cambió las normas de cómo se iba a regular este tipo de sanciones, pues hubo una campaña divulgativa enorme, ¿no? sobre cómo iba a funcionar, de qué manera, y poco a poco irnos acostumbrando o ir aprendiendo cómo funciona el mercado eléctrico, que la gente en realidad no tiene por qué saberlo, ¿no? O sea, una información que hasta ahora... Habrá que ver si realmente sirve para abaratar la luz, que es el objetivo, y el recibo de la luz y lo que se busca, pero por lo pronto sí sabemos que va a ser difícil a lo mejor regularse o autorregularse en función del precio del día de la luz o de los próximos días. Es decir, el pensar, bueno, si mañana la luz es más barata una hora u otra, puedo utilizar más o menos el sistema eléctrico.
no se va a poder hacer porque nos vamos a enterar del precio prácticamente después de haber hecho el gasto, ¿no? Sí, para esto el decreto, el Real Decreto, pone una alternativa y es la estabilidad, ¿no? Obliga a las comercializadoras a dar un precio fijo durante un año. O sea, puedes quedarte en este precio de mercado o acogerte a un precio que las comercializadoras te darán y mantendrán o estarán obligados a mantener durante todo el año. Esto pues tiene la dificultad del coste de aseguramiento, es decir, estabilidad frente a precio. Pues cada uno tendrá que ir viendo qué ofertas le están produciendo las comercializadoras y si realmente va a ser más rentable o no contratar un precio fijo o irse a precio de mercado, pero todo esto es una incógnita realmente para el consumidor. Está claro que precisamente el consumidor es el que se debe ahora pues involucrar y entender qué es lo que está ocurriendo para pagar menos, porque si no, al margen de esas subidas que ya hemos todos experimentado, puede ser que se encuentre con una sorpresa en caso de no controlar bien en qué momentos del día son más caras pues las horas de luz, ¿no? Pues sí, porque por la noche efectivamente es bastante más caro del precio medio que a lo mejor estaba pagando hasta ahora, entonces si su consumo no por la está, noche, que es cuando hay que encender la luz, que es cuando hay que utilizarla, cuando, claro, efectivamente. Hay una cuestión que ha nombrado Marta, el contador inteligente. Esto en principio parece una buena idea, ¿no? Un contador que nos dice en qué hora nos está resultando más caro, cuando estamos haciendo mayor consumo. Claro, lo que pasa es que el consumidor no puede mirar su contador inteligente. Lo puede mirar, pero está normalmente físicamente colocado en una fachada o en un cuarto de contadores y no tiene acceso a la lectura que está teniendo. Esta es otra cuestión que como consumidor pues a lo mejor sería muy interesante reclamar, ¿no? Es decir, yo quiero tener acceso a ese contador inteligente y hoy en día que todos tenemos, hay mucha penetración de internet en casa, pues poder acceder a él y ver cómo está mi lectura y aprender de mi perfil de consumo. Claro, están los contadores inteligentes y los que muchísimos edificios que tienen los antiguos. Sí, que no son inteligentes, los de toda la vida. Vamos. Sí, los mecánicos, ¿no? Efectivamente, pues poco a poco las comercializadoras lo han ido cambiando, las distribuidoras en este caso son las que lo han ido cambiando y bueno, creo que hay unos 7 millones de contadores inteligentes ahora mismo, esto puede ser un 30% de todos los consumidores, ¿no? Pero vamos, me parece mucho más interesante la idea de que ponme el contador inteligente, pero dame información para yo conocer mi perfil de consumo, ¿no? Claro, si bueno, el móvil le llegara el momento, ¿no?, en el que bueno, por ser optimistas y pensando en un futuro, le llegara, bueno, esta hora es más barato, en esta es más caro y uno se pudiera organizar, pues estaría bien, pero es que de momento vamos a ciegas, ¿no? Existen dispositivos en el mercado, ¿no?, donde se puede colocar, que nosotros los usamos a veces para hacer estudios de consumo y efectivamente desde cualquier smartphone pues puedes tener acceso a la hora de la secadora, a tu ¿no? lectura. Claro, pero Hola, lo que hablamos es que el consumidor tendría que gastarse un dinero por un equipamiento cuando realmente ya hay un equipo ahí que hace eso, ¿no? Claro. Entonces es acceder, que por cierto, o es en propiedad o es alquilado, o sea, lo pagamos nosotros. Cada consumidor paga un alquiler por ese equipo o lo ha puesto en propiedad, cualquiera de las dos cosas. Por lo tanto, es un equipo que es tuyo o que lo estás usando tú con un alquiler que vas pagando cada mes en el recibo y sería interesante pues que te permitieran el acceso a esa lectura, ¿no? Tal vez haya una ventaja o digamos un lado positivo de esta constante subida de la luz que hemos ido sufriendo los consumidores y es que a lo mejor nos hacemos más conscientes de la energía eléctrica y empezamos un poco a educarnos en la cultura del uso de la red eléctrica, porque sí, es que quizás algo como ya, que teníamos, ¿no?, a otro lado, ¿no? Sí, está demostrado ya que los ahorros se producen cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Cuando tienes la información, pues puedes intervenir sobre ese medio, ¿no? Eso es habitual en muchas tendencias. En este cuando caso, el gasto empieza a ser y ya... cuando el gasto toca el bolsillo, pero además sabes en qué te está tocando el bolsillo, no solamente qué te cuesta cara, sino por qué te cuesta cara, en qué momento. Pues tendremos que esperar a recibir esa factura para ver si realmente estamos consiguiendo un abaratamiento o eso es lo que percibimos de la luz o lo contrario. Le emplazamos hasta ese momento. Señor Cedrés, muchas gracias. Gracias a Día ustedes. más. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.